Un cordial saludo, estudiantes de grado décimo. Les comparto este video en reemplazo a la clase sincrónica por Meet que no se realizó debido a la falta de conectividad. Recuerden que estamos trabajando el tema de literatura de la Edad Media y ya debieron haber enviado la actividad motivadora. En el día de hoy les voy a socializar la lectura de la página 2 y 3 de nuestra guía de aprendizaje para dar claridad a la información allí expuesta y además esto les sirva para el mapa conceptual de la actividad 2, que es el primer punto de esa actividad. Entonces iniciemos. En primer lugar, me gustaría definir qué es la Edad Media. Y podemos decir que es un periodo histórico de la humanidad desde el siglo V al siglo XV. ¿Cuáles son las principales características de la Edad Media? Un pensamiento imaginario y de fantasía, un mecanismo de poder, magia y ciencia, y por último, el temor a la iglesia. Tengamos muy presente que la Edad Media está catalogada como una edad oscura en donde la iglesia tenía bastante poder y tenía incidencia en las decisiones de carácter político y social de, de las comunidades del mundo, en definitiva. En esta imagen podemos entender un poco más acerca de la organización política y social de la época y es lo que se ha denominado como el feudalismo. Si ustedes observan la pirámide, lo que hace es catalogar ciertas clases desde abajo, la más humilde, que entrarían los campesinos y artesanos, los caballeros de la nobleza, seguido de la alta nobleza, los duques, condes, obispos y todos aquellos feudos que eran los que poseían la tierra. Esa era como la organización y en la cúspide de la pirámide estaba el rey, que era el señor de la alta nobleza y el que determinaba todo lo que sucedería en su territorio. Muy bien, dentro de la literatura de la Edad Media encontramos varios temas. El primero de ellos es Dios, el tiempo. También uno de los temas relevantes en este tipo de literatura es el mundo, el alma y por último tenemos la educación. Dentro de las características de la literatura de la Edad Media podemos mencionar que era una literatura oral, es decir, se transmitía voz a voz, era colectiva, es decir, que se construía en comunidad, carácter anónimo, es decir, no se conocían quiénes eran los autores de las narraciones, siempre existe la presencia de elementos religiosos y por último es una literatura didáctica, es decir, que enseña y moralizante porque pretendía, digamos que dar a conocer ciertos comportamientos, ciertas normas, ciertas reglas de comportamiento que todos debían cumplir. Esto con relación a la influencia de la Iglesia Católica dentro de esta literatura. Los ejes temáticos que maneja la literatura de la Edad Media: la muerte, la fugacidad y caducidad de la vida, la fortuna, el amor de los caballeros a sus doncellas. Estos eran los ejes temáticos que se manejaban más o menos en la literatura de la Edad Media. Dentro de las formas de expresión tenemos en lo lírico las jarchas, que eran las jarchas, eran unos escritos en lenguas romances, especialmente eran escritos que hablaban de una mujer enamorada que se lamentaba por la ausencia de su amado. Las cántigas de amigo también eran unos escritos en gallego y portugués, y también eran como unos cantos de mujer enamorada. Y por último tenemos los villancicos, que eran poemas breves y trataban cualquier tema. En lo narrativo tenemos que tener en cuenta que existía una narración en verso y aquí aparecen dos conceptos importantes: el mester de juglaría. Mester
vamos a identificar esa palabra como un oficio o trabajo, y cuando se habla de juglaría se refiere a los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Pues eran unos personajes que iban de pueblo en pueblo divirtiendo a la gente y narrando también algunas historias. En cuanto al mester de clerecía, entonces se refiere a la iglesia, al clero, es decir, a los miembros de la iglesia. Eran escritos cultos vinculados a los religiosos y tenían siempre un objetivo moralizante, es decir, enseñar la moral, los valores y cómo la gente debía comportarse. Dentro de las obras, pues hay una obra muy importante que se las quise mencionar acá, y es la obra cumbre de esta época, que se denominó El Conde Lucanor, y el autor es Don Juan Manuel. Y por último, muchachos, hago una aclaración dentro de la guía de aprendizaje. Los últimos dos párrafos que ustedes observan ahí señalados no los van a tener en cuenta. Realmente fue una información adicional que se me fue al momento de realizar la guía y corresponde a otro periodo académico. Entonces esos dos párrafos últimos no los van a tener en cuenta. Lo último que van a revisar es la información del Conde Lucanor, que fue la obra más importante en la Edad Media. Entonces con esto quiero finalizar la explicación de esta lectura. Para mí es importante, digamos que socializar los principales conceptos. Ustedes por favor deben retomar la lectura y desarrollar la actividad 2 que van a encontrar en la parte del mapa conceptual. Esta presentación, este video les va a ayudar mucho, y también pues desarrollar el punto 2, que ya es una parte más de lectura, de análisis y de argumentación. Muchas gracias por su atención y espero que este video les sirva mucho para el desarrollo de sus actividades.